Y sí, es la economía, estúpido, dijo el jefe de campaña de Bill Clinton, ¿te acordás? No te lo digo a vos, Exactamente, No te lo digo a vos. la frase más recordada de James Carville. Exactamente. El estratega de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992. Claro, en aquel entonces, decían los analistas norteamericanos, era tal la diferencia en términos de la aceptación pública de George Bush padre. Sí. Y le daban tan pocas chances a Bill Clinton, el candidato demócrata en aquel entonces, de ganar la elección, que a este estratega se le ocurrió inventar aquella frase para convencerlo sobre por dónde tenía que transitar, claro, el eje de su campaña electoral. Porque venía Bush de ganar una guerra... La guerra del Golfo, digamos, tenía mucho... Algo que para lo que es el americano medio era casi imbatible. Exactamente. Pero le entraron por el tema de la economía. Es la economía, estúpido, dijo. Y bueno, famosísima frase. Nosotros ya venimos hablando, por lo menos en los últimos 2 programas, de temas vinculados con la economía y vamos a seguir, porque hoy se hace un paro. Vos fíjate, lo que es la historia de cómo cambian las cosas, ¿no? Hoy se hizo un paro no por pedir un aumento salarial, sino por pedir eliminar un impuesto. Es una cosa que por lo menos no registra antecedentes. Exactamente, en el marco de toda una puja ciertamente política, indisimulable, más allá de que los protagonistas, por caso Hugo Moyano, el titular de la CGT, trate en todo caso de no reconocerla, no admitirla públicamente, ni siquiera, incluso tampoco la presidenta, en algún punto está embarcada en una pulseada política con quien ha sido hasta hace muy poco tiempo atrás un aliado, sostén, por cierto, del modelo nacional. Pero bueno, nosotros no somos lo que sabemos de economía. Por eso, yo quería terminar rápidamente esta introducción. Queríamos hablar con alguien que sepa de economía para que nos explique, ¿se puede modificar o no se puede modificar el impuesto a las ganancias? ¿Los trabajadores tienen que pagar impuesto a las ganancias de sus salarios? Y en todo caso, ¿en cuánto? ¿Se paga en el resto de los países? Vamos a meternos en este, que es el principal tema, por lo menos, que han blanqueado los protagonistas de esta pulseada, con alguien que sabe en la materia. Gerardo De Santis, director del Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la introducción creo que más o menos planteó el tema y... no sé, ¿está de acuerdo con lo que veníamos diciendo? Bueno, digamos, está claro que hay un trasfondo político, lo que decían ustedes, ¿no? Hay un trasfondo político claro en esta situación que se ha planteado. También es como para resaltar este hecho que hay un paro cuando en realidad no se está discutiendo una reivindicación salarial, ¿no? O una reivindicación de relación laboral entre patronales y trabajadores. Y efectivamente lo que se está planteando es la modificación de un impuesto. Yo creo que ahí, bueno, uno podría decir que Moyano leyó que el paro que había llevado adelante con la cuestión de, digamos, afectar el transporte, eso socialmente le estaba jugando claramente en contra, entonces modificó astutamente la cuestión y bueno, planteó esto de la modificación del mínimo imponible de ganancias, que además de afectar a buena parte de los afiliados del sindicato de camioneros, también afecta a distintos trabajadores de los distintos sectores, ¿no? Gerardo, ¿qué es el impuesto a las ganancias? Bueno, digamos, primero hay una cuestión de denominación que convendría aclarar, porque en realidad este tipo de impuestos, que debería llamarse a los ingresos netos, está en todos los países del mundo, o sea, es un impuesto habitual, uno recorre los países desarrollados, lo tienen todos, bueno, los países de la región también, o sea, es un impuesto que está prácticamente en todos los países. Así que, perdonen que lo interrumpa, pero no es cierto, como dicen algunos sindicalistas, que solamente en este país se paga impuesto a las ganancias. No. Tienen otras denominaciones. Bueno, pero lo que discuten en todo caso es el piso a partir del cual se paga. Claro, por eso, entonces, una primera aclaración que hay que hacer es, la cuestión semántica se puede resolver fácilmente y decir impuesto a los ingresos netos. Entonces, esta discusión que hay, que los trabajadores no ganan y por tanto no tendrían que estar alcanzados por un impuesto a los ingresos,
terminaría ahí, porque el impuesto ya no sería más a las ganancias, sino que se llamaría impuesto a los ingresos. Claro, es cierto, porque semánticamente se discute, los detractores dicen, en realidad es un salario, no es una ganancia, en todo caso, es que o el impuesto a la riqueza, como le suelen llamar. Efectivamente, es un impuesto a los ingresos, distinto tipo de ingresos tiene una familia. Los salariales son unos. Entonces, si el impuesto es a los ingresos netos, bueno, todos los ingresos estarían alcanzados. Pero está claro que el punto es el que marcás vos. O sea, ¿a partir de cuándo es razonable que se pague este tipo de impuestos? Si damos ejemplos extremos, quedaría claro que tendría que haber un impuesto para determinados niveles de ingresos. Si decimos alguien gana 30.000 pesos por mes, está claro que esa persona gana muy bien y es razonable que se vea afectada por un impuesto a los ingresos. Lo que está en discusión en este punto es cuál es el mínimo a partir del cual se debe pagar este impuesto. Y ahí sí se entra en una discusión un poco más complicada, porque podríamos decir que ese mínimo se ha ido, en términos reales, ha ido disminuyendo. Entonces, cada vez más trabajadores se han visto involucrados en el pago del impuesto. También uno podría decir, tampoco son tantos. O sea, del total de trabajadores formales... Cristina dijo en la conferencia de prensa de ayer que son alrededor del 19%, claro, 19% de los 9.156.000. Sí, de un poco más de 9 millones de trabajadores formales están alcanzados por este impuesto el 19%. Y también podríamos fácilmente ver que una buena parte de esos, el impacto que tienen también es muy bajo. Bueno, pero ¿sabe qué? Lo que dicen De Santi, algunos de los que salieron a responderle a Cristina, es que efectivamente el 19% pagan impuestos de los trabajadores formales, digamos, pero que justamente hay muchos que arreglan pagos de cifras en negro con sus empleadores para no verse alcanzado. Es como que hay ese 19% es mentiroso, dicen. Es cierto que no es comprobable. No es comprobable y tampoco se... Bueno, la evasión que hay en la economía argentina sigue siendo importante. Si bien se ha avanzado bastante en estos años en ese aspecto, pero esto que vos decís, que probablemente existan casos en ese sentido, seguramente... Sí, además algunos buscan... Pero eso no justificaría, digamos, la cuestión, ¿no? Sí, de deducir también, ¿no? Algunos buscan maneras de deducir, ¿no? de sus ingresos algunas salidas como obra social o cobertura o poner a un familiar a cargo, digamos, distintas maneras de eludirlo, pero lo concreto es que hoy está fijado en un numerito y esa es la discusión, sí, ¿no? En un mundo que uno claramente tiene que reconocer como que es bajo. O sea, hoy se ven afectados niveles de ingreso para el soltero en 7.000 pesos y alrededor de 9.000 para el casado con 2 hijos, y que uno puede considerar que eso merece una Ahora, Gerardo, usted sabe recomposición. Que todo el mundo coincide, todo el mundo. Incluso los integrantes de la CGT que están en contra del paro de Moyano coinciden que habría que retocar ese piso. En el oficialismo, muchos defensores de las políticas tributarias o de la política económica del kirchnerismo dicen, es cierto, tiene razón, hay que modificar eso. Entonces, ¿qué es una decisión política o avanzar en ese sentido es de financiar la economía argentina como sugirió en algún punto ayer la presidenta? Yo diría que el gobierno tenía esto en estudio y que lo iba a modificar era una cosa bastante clara. Es más, hasta hubo una funcionaria importante en el Ministerio de Trabajo, Real, la viceministra, exactamente, que ya lo había anunciado. O sea, esto estaba en carpeta y en algún momento la decisión se iba a tomar y, bueno, lógicamente uno puede presumir que lo que se estaba esperando era que terminasen todas las convenciones colectivas de trabajo. Justamente cuando se estaba discutiendo la última, de alguna manera, la última grande, que era la de los camioneros, surge el conflicto justamente en esa discusión. Por eso digo que un poco lo de Moyano estuvo astuto, digamos, como para salirse de esa confrontación de particular del gremio de él, en donde, terminó anunciándose un aumento del 25,5. Sí. Es más, hasta trascendió que el acuerdo ya estaba cuando todavía antes de los bloqueos y del paro del otro día. Serían estos elementos a tener en cuenta como para decir que claramente hay lo que se está discutiendo. Bueno, pero volvamos al impuesto, Gerardo, digamos. ¿Es central lo que recauda el Estado por este concepto de salarios? Bueno, por lo que recauda ganancias a persona física debe estar en el orden de 2 puntos del producto. O sea, sí, es un impuesto importante que tiene una contribución a la recaudación importante,
tiene una gran virtud el impuesto, que es el impuesto que uno podría decir de los más progresivos que tiene el sistema tributario argentino. Si nosotros recorremos el sistema tributario argentino, nos encontramos con un sistema tributario que podríamos catalogar como regresivo. Hay mayor peso sobre sectores de ingresos menores que sobre sectores de ingresos mayores. Aquí también entraría en discusión el resto de los impuestos directos, ¿no? Los directos, me refiero. Hay poca recaudación por el resto de los directos. El resto de los directos son ganancia a personas jurídicas, o sea, las empresas, pero también a los patrimonios, a los activos. Hay, digamos, activos que están grabados, activos que están exentos. Entonces, el famoso revalúo de Scioli, por bueno, ejemplo. El tema del valor de las propiedades rurales, el de las urbanas ha sido actualizado varias veces en estos años, pero el inmobiliario rural no había sido actualizado. Entonces, el impuesto a las personas físicas es progresivo, pero yo creo que el punto clave es, bueno, ¿a partir de cuándo hay que pasar a pagar este impuesto? Eso es lo que hay que resolver. Creo que hay una conciencia generalizada que ese punto era el que había que modificar. Por eso citaba a que del lado del gobierno había expresiones claras que esto se iba a tratar. Pero, bueno, ha quedado en el medio de este problema o de este conflicto.